Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Arrancamos hoy nuestro programa con el espacio La Antibiblioteca. Es el lugar donde no solo hablamos de libros, sino de ideas que nos obligan a replantear cómo entendemos el mundo empresarial y profesional. Y hoy haremos una reflexión. ¿Hasta qué punto el éxito depende realmente del talento individual? ¿Y cuánto tiene que ver con el contexto, las oportunidades o el momento en que uno aparece en el mercado? Vamos a detenernos en estos factores que no siempre se ven, pero que en muchos casos acaban marcando la diferencia entre avanzar o quedarse atrás. Y a partir de ahí damos continuidad a esa idea, llevándola a un terreno muy concreto, el del deporte, como industria global, un sector donde la expansión internacional, la capacidad de adaptación y la lectura del contexto son determinantes para crecer y consolidarse. Hoy, por tanto, conectamos reflexión y realidad para analizar cómo se construyen proyectos sólidos en entornos complejos y qué elementos son verdaderamente decisivos cuando se compite en escala global. Así que arrancamos Capital Empresa. Y arrancamos ya el programa con nuestro colaborador Diego Torres en su espacio La Antibiblioteca. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Montse. ¿Con qué libro nos sorprendes hoy? A ver. Pues mira, hoy he escogido un libro que a mí me gustó mucho en su momento y creo que sigue siendo de total actualidad. El libro se llama Outliers, creo que en castellano fue traducido como Fuera de serie. El autor es uno de los grandes divulgadores de ciencia de nuestra época, que es Malcolm Gladwell. Él era periodista en el Washington Post, creo que ahora es periodista en el New Yorker, la revista. Y siempre ha escrito en esa intersección entre sociología, psicología, gestión. Y son temas siempre muy interesantes. Todos ellos merecería la pena dedicarles un programa, ¿no? Por ejemplo, tiene uno que es sobre el tipping point, que es cuando se llega al punto de cambio, en qué momento se produce realmente el salto de una situación a otra nueva. Tiene uno que se llama Blink, que es sobre cómo tomamos decisiones realmente en décimas de segundo y después casi las justificamos, pero la decisión es muy rápida. Tiene otro sobre David y Goliat, que es sobre las nuevas tecnologías, los cambios de paradigmas, muy interesante. Pero Outliers, el libro del que me gustaría hablar hoy, habla del éxito. Y tiene una posición un poco distinta, ¿no? Porque sobre esto habla montones de libros y muchos expertos. Él tiene una teoría que es peculiar. Él habla de que el éxito no depende solo de las aptitudes que uno tenga y del esfuerzo, sino que la cultura, las condiciones, el entorno son clave. De todos modos, es curioso porque, siendo así, el libro habla primero del efecto Mateo, cogiendo un fragmento de la Biblia donde se habla de que al que tiene se le dará más. Él habla de cómo pequeñas diferencias, a veces iniciales en talento, acaban ampliándose con el tiempo. El ejemplo típico es del mundo del deporte, ¿no? Y habla de la liga de hockey en Canadá, como los nacidos a los primeros meses del año pues acaban teniendo más oportunidades, juegan más y acaban siendo mucho mejores jugadores que los que nacen al final. Y después habla, lo que le ha hecho más famoso este libro es de la regla de las 10.000 horas. Y viene a decir que en este mundo no solamente es esfuerzo y dedicación, sino el entrenamiento consciente y organizado, teniendo feedback y en cantidades ingentes. Y más o menos, cogiendo datos de distintos campos, acaba diciendo unas 10.000 horas acaban siendo necesarias para dominar casi cualquier materia. 10.000 horas de entrenamiento, lo cual acaba siendo como 10 años tranquilamente, como periodo, digamos, medio, ¿no? Y coge, para explicarlo, ejemplos emblemáticos en el mundo de la empresa, como Bill Gates, y cómo realmente empezó muy joven, tuvo acceso muy temprano a ordenadores, en su colegio era un colegio que tenía esos recursos y realmente se pudo poner a programar y dedicarle mucho tiempo. Como al final, cuando se hace algo que destaca, lo que se está haciendo es cosechando ese
ese dominio que adquieres a través de las 10.000 horas, ¿no? Ahora, aunque estas son las dos cosas que le han hecho más famoso al libro y al autor en este campo, su mensaje, no olvidemos que es claro que esa aptitud es necesaria, claro que esas 10.000 horas hacen falta, pero además los éxitos no se entienden si no prestas atención a cuál era el entorno que le ha posibilitado a esa persona a lo mejor dedicarse a eso o tener los medios necesarios, ¿no? Y me dirás, bueno, ¿y esto en el mundo de la empresa cómo lo trasladamos? Hombre, la traslación más inmediata es: no basta con contratar talento, ni basta ni siquiera con gestionar bien a las personas individuales, sino la importancia de crear cultura, una cultura donde pueda florecer el talento y puedan salir esas capacidades a flote, y también la importancia de, no sé cómo decirlo, el crear, de trabajar las oportunidades. Se crean. O sea, aunque partes de algo en el entorno que está ahí, pero el trabajarlo adecuadamente y transformarlo. Y fíjate, incluso te diría, conectándolo con el libro del que hablábamos la semana pasada, ¿sí?, que hablaba de que el libro de Peter Thiel de 0 a 1, que hablaba lo que importa es, cambiar las cosas, cambiar las reglas del juego. Bueno, posiblemente enlaza muy bien un libro con el otro, porque esto lo que viene a decir es: atención al entorno, pero posiblemente la creación de nuevas oportunidades viene por cambiar algunos elementos de ese terreno de juego, ¿no? Bueno, un libro que a mí me pareció, sobre todo está muy bien escrito, es tremendamente ameno, te pone ejemplos de campos muy distintos, pero realmente te quedas convencido de las ideas fundamentales y te hace pensar. Un libro, por lo tanto, recomendable a tener en cuenta. Diego, ¿crees que este libro nos desmonta el mito del hombre hecho a sí mismo? ¿O nos lo matiza? Nos lo matiza. Yo creo que, él no niega en absoluto esa necesidad de un talento de partida. Y, de hecho, lo que enfatiza con esa regla de las 10.000 horas es entrenar, entrenar y entrenar. Por lo tanto, es lógico que la percepción, digamos, de la persona que tiene éxito es: oye, me lo he ganado preparándome. Quizás tenía una cierta capacidad, pero sobre todo la he desarrollado que otros no lo han hecho. Él lo que hace es decirnos: sí, pero cuidado, porque a lo mejor en otro contexto esta persona no habría podido dedicarse, no habría tenido los recursos mínimos para hacerlo. Entonces, seamos humildes, porque el entorno nos pesa mucho, y al mismo tiempo, si somos conscientes, construyamos los entornos. Cuidemos que la sociedad da las oportunidades necesarias a los demás para que ese talento pueda florecer. Hablando del talento, ¿hasta qué punto el entorno puede limitar a alguien con mucho talento? ¿Hay alguna manera de romper esa barrera? Bueno, me río porque pienso en muchas empresas donde a veces se destroza a la gente y realmente se hace difícil que ese talento emerja. Pero, bueno, podríamos poner el énfasis en ese aspecto negativo, es decir, a veces el que dirige y gestiona una empresa no es capaz de crear ese entorno, pero afortunadamente en una sociedad libre pues la gente puede cambiar, puede irse a otra empresa y puede buscar los entornos donde sí puede florecer. En otras regiones del mundo quizás esto es más difícil. Afortunadamente en un país desarrollado pues tenemos la oportunidad de buscar el entorno adecuado. Pero fíjate que eso le pone más responsabilidad a la persona, no solamente de gestionarse así, sino que ha de buscar entrar en esos entornos donde puede florecer. Según tu interpretación del libro, ¿qué peso tiene realmente la suerte en el éxito? Bueno, claro, la suerte es multidimensional, ¿no? La suerte donde has nacido, pues va a tener mucho. Si estás en Estados Unidos, ciertas cosas te serán muy fáciles. Si estás en Europa, hay una cierta sensibilidad para ciertos temas. Si estás luchando por la supervivencia diaria, pues claro. En la gestión ya más de la carrera profesional de uno, pues también. A veces estar en el momento adecuado en la empresa apropiada lo es todo. Pero bueno, a lo largo, en un periodo largo, digamos que ese entrenamiento acaba pesando mucho. Y recuerdo que hace tiempo hablábamos de un libro también que ponía el énfasis en ese gestiona tu carrera,
y crea tu puesto de trabajo. O sea, métete en aquellas cosas donde va a tener más éxito esas capacidades que tienes. En el medio largo plazo, yo creo que la suerte te ayuda, te acelera o no, pero puedes gestionar. A lo mejor no tienes el mismo éxito que otro que ha tenido mucha suerte, pero puedes llegar a ciertos logros. Y después catástrofes pasan en todos sitios y eso ya uno no... Pero esto es tan viejo como el ser humano. O sea, tenemos filósofos hace muchos siglos diciéndonos que la suerte y el entorno también influyen. Diego, ya para terminar, si tuvieras que aplicar una sola idea de este libro al mundo empresarial actual, ¿cuál sería? Pues mira, enfatizaría lo que te decía hace un momentito, la importancia de crear la cultura apropiada. Ya no es solo que tengas las personas en tu equipo apropiadas, ni siquiera que las dirijas una a una correctamente, sino que seas capaz de crear un contexto, un entorno donde sea fácil que eso funcione. Y esta es una de las tareas más complejas. Y quizás, yo te diría, en nuestro entorno cercano empresarial hay poca conciencia de la importancia de la cultura. Pues nos quedamos con eso, Diego. Muchas gracias. Seguimos añadiendo libros a la biblioteca. Gracias. Y ahora acabamos de hablar con Diego de una idea que deja poco margen para la épica individual, ¿no? El éxito no es solo talento, es contexto, decisiones, timing y muchas horas bien invertidas. Y claro, cuando bajas esa teoría al mundo real, hay un terreno donde se ve clarísimo el deporte convertido en industria global. Porque detrás de cada gran liga, cada evento internacional o cada proyecto que cruza fronteras, hay estrategia, hay mercado y hay alguien tomando decisiones en el momento justo. Así que ahora pasamos de la teoría a la práctica, de las ideas a los números, y lo hacemos con alguien que ha estado dentro de esa maquinaria o que está dentro de esa maquinaria global del deporte y el entretenimiento. Hoy nos acompaña Marc Puyés. Él es fundador y director general de WinLab Sports Entertainment, ejecutivo global en deporte y entretenimiento con más de 15 años de experiencia liderando el crecimiento internacional, la expansión de activos y la ejecución operativa en Europa, Asia y América Latina. Aporta una sólida experiencia institucional adquirida en la NBA combinada con liderazgo práctico tanto en mercados emergentes como en mercados maduros del sector deportivo. Marc, bienvenido. Hola, muchas gracias. Marc, para empezar, partiendo de la idea que comentábamos anteriormente sobre cómo el contexto y las oportunidades influyen en el éxito, ¿cómo se traslada todo ese concepto a la industria global del deporte y el entretenimiento? Bueno, Diego, estoy bastante de acuerdo con todo lo que comentaba, ¿no? Al final creo que sí que es cierto que hay al final es multifactorial. No, evidentemente, pues tú tienes que valer en el mundo del deporte, pues es evidente, ¿no? Es decir, pues hay niños que ya con 5 años ves que se mueven, corren, saltan más que otros, pero evidentemente lo que decía, pues hay muchos factores, que el entorno te ayude, que tenga un entrenamiento, que tenga una exposición, que tenga una capacidad, ¿no? Y esto en el mundo de la empresa, en este caso en el mundo del deporte, pues pasa evidentemente lo mismo, ¿no? Yo he tenido muchísima suerte de estar expuesto, gracias a mis trabajos anteriores, a mercados que probablemente desde aquí pues son más complicados de llegar. Entonces ahí podemos dar el factor suerte. También igual la valentía de quererte ir o no quererte ir, pero eso sí que luego se traslada que a la hora de tu expertise en el mundo internacional, pues te da una ventaja competitiva que te pone en donde pues quieres estar o puedes estar, ¿no? Hablando de ese entorno internacional, a lo largo de tu trayectoria, lo decía al inicio, has trabajado en mercados muy diferentes. ¿Qué variables consideras que son críticas a la hora de evaluar el potencial, ¿no?, de crecimiento de un proyecto en un nuevo país? Pues es verdad. La verdad es que en eso yo creo que las empresas hoy en día, las que han tenido una capacidad de internacionalización más profunda y capaces de llegar su marca a más regiones, han sido las que han sido capaces de detectar el gap que hay entre la cultura de empresa, un poco el core business de su empresa matriz, y cómo esto se adapta a las diferencias culturales, sociales, económicas del país, ¿no? Y para eso es muy importante contar con gente que entienda y que sea local o que entienda la cultura, ¿no? Es decir,
India, por ejemplo, a nivel cultural, a nivel socioeconómico, es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos le llaman al oeste, ¿no? A la parte de este lado del mundo. Entonces, si tú culturalmente no entiendes eso, por mucho que tu marca sea una marca pionera a nivel mundial, no vas a penetrar en el mercado. Y no vas a penetrar en el mercado, y puedo poner ejemplos, pues Carrefour intentó llegar a la India y al final no le funcionó, IKEA tardó pues 3 años más en poder lanzar un IKEA. ¿Por qué? Pues porque al final socioculturalmente, económicamente, el pricing, las localizaciones son diferentes. Hay como tantos factores a tener en cuenta, el tráfico. Es decir, una cosa que aquí ni nos planteamos, es decir, aquí ir a IKEA a Badalona pues te puede costar que 25 o 30 minutos en coche, en según qué ciudades de la India te puede costar 3 horas y media. No, pues todas esas cosas, si tú analizas desde un punto de vista local, cómo hacer tu core business adaptado a eso, es en el momento en que la empresa se adapta a eso, ¿no? Y eso sobre todo en mercados emergentes o cosas así, en mercados más maduros que me comentabas, pues te diría que es casi lo mismo. O sea, al final, porque hay un tema cultural que pesa mucho, hay un tema de qué manera se hacen los negocios, cómo se cierra un contrato, cómo hablas con un patrocinador, cómo hablas con un cliente. Pues todo eso tienes que ser muy... O sea, tienes que empoderarte mucho de lo que hacen en el país para tú luego poderlo desarrollar allí, ¿no? De este entorno que me hablas, tanto regulatorio, el cultural, el económico, ¿hay momentos en que pesa más que la propia calidad del producto? Yo te diría que sí. O sea, yo te diría que sí, evidentemente. Con un producto bueno todo es muchísimo más sencillo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay productos muy buenos que no son capaces de entender este proceso internacional, ¿no? Ahora, pues por ejemplo, bueno, se lo haremos más tarde, pero uno de los gaps que yo he detectado, que es en lo que estoy montando ahora la empresa, que está, pues por suerte, yendo bien, es en detectar justo ese gap cultural entre cómo se hacen los negocios con un buen producto y cómo se aplican a otras culturas o a otras regiones, ¿no? Ahí es realmente donde está. Y puede ser con buenos productos de aquí que quieren expandirse en mercados más maduros o mercados donde el sports business es realmente está súper desarrollado como Estados Unidos, o empresas del sports business de Estados Unidos que están viendo ya que realmente si quieren llegar a otros mercados lo tienen que hacer de una manera distinta a lo que han desarrollado durante 50 años en su país, ¿no? Diego, tú que eres el estratega de la mesa, en procesos de expansión internacional, ¿qué tiene mayor impacto? Nos hablaba Mar de la adaptación, ¿no? ¿Qué tiene más impacto? ¿Una estrategia muy bien definida o esa capacidad de adaptación sobre el terreno? Bueno, difícil comparar, ¿no? Más que... A ver, el riesgo a veces de la estrategia definida es que más que estrategia definida hablamos de como un plan secuencial, ¿no? Haremos esto y después entraremos en este sitio y después en el otro. Y cada sector es diferente. Por ejemplo, en términos de sector hay algunos donde se aparece como mejor estrategia normalmente el crecimiento por mancha de aceite, o sea, estoy en una zona, voy a zonas adyacentes y poco a poco voy ampliando. Por ejemplo, si necesito mucha infraestructura logística, suele ser la manera adecuada de crecer. Y en cambio, sectores donde la rapidez es clave, creces por cabeza de playa. Te montas algo, aunque sea pequeñito, en los lugares que quieres y después vas creciendo. Ahora, en cualquier caso, los grandes problemas suelen ser culturales, o sea, de entender esos mercados, de entender los competidores, y ahí tienes que ir con una apertura de mente muy grande. Entonces, poco plan, o sea, sí claras las grandes líneas, sí claro cuál es el valor añadido que tú ofreces, pero una capacidad de aprendizaje enorme para adaptarte a lo que te vas encontrando. Entiendo que en estos proyectos replicar modelos es complicado si no se hace un rediseño profundo en cada país donde se llega, ¿no? Entiendo. 100%. Justo ahora, mira, justo estábamos hablando con Diego de esto. Tú al final, te voy a poner un ejemplo muy tangible. Nosotros, voy a hablar en España, por ejemplo, ¿no? Cuando tú piensas en un evento deportivo de gran nivel, un partido, el clásico, el Barça-Madrid, ¿no? Pues al final, la tendencia cultural en España es de toda la vida, pues que el socio del Barça ha pagado un abono para todo el año, que es
mucho menor que el precio que cuesta un ticket, que ahora se ponen los precios a la venta y parecen abusivos por la capacidad de económica que hay, etcétera, etcétera. Pues esto, al final, para una empresa americana o para un equipo americano, le cuesta entenderlo, ¿no? Le cuesta entender. Y en cambio aquí, pues por ejemplo, estamos tendiendo a buscar, ¿no?, lo que el revenue del partido en el modelo americano, ¿no? Pues aquí es evidente que hay un agujero cultural, ¿no? Es decir, unos quieren hacer una cosa aquí que es más complicada porque culturalmente estamos acostumbrados a otra cosa y los otros la quieren hacer como allí, encontrándose el mismo problema, ¿no? Pues yo creo que donde converge la adaptabilidad, el acceso al entendimiento de cómo funciona, es donde estará probablemente la virtud, ¿no? Tu experiencia combina estrategia y ejecución en distintos continentes. ¿Qué aprendizajes consideras más relevantes para liderar procesos de crecimiento sostenido? A ver, pues yo, evidentemente, lo que me reitero en el tema de ser adaptable, ¿no? De ser una persona capaz de asumir y absorber lo máximo que puedas de allí donde estés. Yo casi es un aprendizaje más vital que nada, porque al final pretender cambiar o ser como eres tú en un entorno distinto es muy complicado. Entonces eso es muy importante. Y luego, sobre todo, el tiempo, que es un poco lo que decía Diego con la estrategia. Yo creo que entender que los tiempos son distintos y que tú no tiene por qué tu estrategia, tu plan trazado cumplirse en un tiempo que tiene que ser. Entonces, para eso necesitas inversión, necesitas querer realmente comprender el proyecto y querer estar, y que no va a ser muchas veces exitoso al principio, sino que pues vas a tener que hacer una inversión grande para que la cultura se impregne en el país donde quieres llegar, ¿no? Y entonces eso yo lo traslado a muchas empresas que hablo, de decirles: está muy bien, yo sé que queréis crecer el mercado, yo sé que queréis venir aquí, pero vuestra marca hoy en estos mercados no es la que vosotros tenéis en vuestro país de origen. Tenéis que entender que hay una inversión, y muchos de las grandes ligas o grandes equipos que están haciendo muy bien su proceso de internacionalización han entendido que tienen que sembrar muchísimo para impregnar, para luego poder recoger eso, ¿no? Entonces yo creo que los que inviertan más se van a posicionar mejor para luego poder ser pioneros en eso. Ahora que hablamos de inversión, ¿cuáles dirías que son actualmente las principales palancas de generación de ingresos en el mundo del deporte? Pues mira, cuando tú hablas del sector deporte, tienes muy claro que la primera palanca siempre son los derechos de televisión, los derechos audiovisuales. Esa es de la que sustentan todas las ligas y sustentan los grandes equipos. Luego hay todo el tema de merchandising y licensing, que ese es un tema. Y luego tema de patrocinios. Eso es eso te diría que son los tres pilares para las grandes ligas. Y luego hay un cuarto pilar que son para los equipos, ¿no? Y cuando hablo de equipos hablo de maquinarias billonarias, de franquicias que se están vendiendo por 7, 8, 10 billones de dólares ahora, y es todo el game day revenue, lo que hablábamos, ¿no? De cómo explotas tu pabellón, cómo explotas tu campo de fútbol, cómo explotas tu ticketing, el food and beverage, los restaurantes, todo eso, ¿no? Entonces, si tú asumes esto, ahí es de donde te llega, pero sin lugar a duda, y al final es así, se vio con el último contrato que firmó NBA con Amazon, es puramente el derecho audiovisual, que es lo que hoy por hoy da más revenue, ¿no? ¿Dirías que el sector está evolucionando, o el mercado está evolucionando hacia una mayor diversificación, o todavía, por lo que nos comentas, todavía se sustenta de lo que digamos las fuentes, entre comillas, tradicionales? Yo creo que al final, hoy por hoy, es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Es decir, no hay... al fin, un poco cuando hablamos, imaginemos ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Nadie sabe hacia dónde va la inteligencia artificial, pero puede ser, no descartemos, que en 5 o 10 años las películas puedan estar llegadas con actores de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, al final, el deporte es de los pocos entretenimientos que nunca va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, las empresas audiovisuales lo valoran mucho,
porque la gente quiere ver un partido de gente real, con jugadores reales, con, no, ya sea fútbol, baloncesto, cricket en la India, lo que sea. Pero además esta semana que tenemos el clásico, pues es perfecto. O sea, todo el mundo quiere ver el Barça-Madrid. Y al final, pues la competición de eso, para esos derechos es lo que al final te va a dar el negocio. Y lo otro, evidentemente, es muy, muy importante, pero no es el core. Uh-huh. ¿Qué criterios consideráis claves para evaluar la viabilidad y el potencial de retorno de una inversión en la industria del deporte? Pues te diré que depende mucho de cuál sea la aproximación en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo trabajo con fondos de inversión que, por un tema de madurez del mercado en Estados Unidos, están ya expandiendo internacionalmente. Pues el retorno que busca un fondo de inversión cuando compra un club o un asset deportivo en Europa o en Latinoamérica, ¿no? Es hacer una buena gestión para poder vender más caro, ¿no? Es decir, al final hemos visto que las evaluaciones de NFL, de NBA, están a unos niveles que ya directamente son prohibitivas para el 95% de las empresas, entonces entran muchos fondos de inversión extranjeros, entonces esto ya ha saturado un mercado. Cuando tú te vas fuera, tienes una capacidad de hacer lo que hacíamos en Estados Unidos hace 25 años, que era comprar Los Ángeles Lakers o los Dallas Mavericks por 200 millones, como hizo Mark Cuban, y ahora ha vendido por 7 billones. Pues eso es lo que buscan los fondos. Como son excelentes en la gestión, o contratar excelente talento para la gestión para ganar en equity. Ese es uno de los negocios, ¿no? que está funcionando ahora y que estamos viendo que realmente lees las noticias, pues el Atlético de Madrid hace 2 o 3 meses, ¿no? Como Messi ha comprado el Cornellá, como Cristiano ha comprado el Almería, ves que realmente se están metiendo en eso. Eso es uno de las fuentes. Y en el tema de, por ejemplo, grandes ligas, grandes entidades, aquí lo que se busca es maximizar, dentro de los pilares que hablábamos antes, pues siendo los primeros o los mejores en llegar a un mercado en el que aún no esté tan profesionalizado eso. Es decir, si la gran competición de NFL o NBA es para el mercado europeo, ponemos el caso que como los rumores hablan de la Liga Europea de NBA o NFL, que ahora se ha lanzado el Football Flag, que va a ser olímpico en Los Ángeles en 2026, cuanto más invierta, más grandes sean en un mercado que no es el americano, más capacidad tendrán de monetizar los pilares que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces es un poco estrategia distinta, pero al final es lo mismo. Es decir, es buscar fuera de tu zona de confort para ser capaz de generar negocio. ¿Diego? Yo creo que estamos en un momento de transición. Yo recuerdo hace algunos años, y más nos conocimos hace bastantes en el Cruyff Academics, ¿no? Que coincidimos. Y yo creo que en aquel momento había como muchos más modelos o había como más creatividad y cada cual elegía su camino. Lo que ha sucedido en este sector es lo que nos ha sucedido en muchos otros sectores industriales en los últimos años. La irrupción de los fondos cambia las reglas del juego y deja muy claro cómo se van a valorar las cosas. Entonces, básicamente es un tema de retorno financiero y además a relativamente corto plazo y orientado solamente a el aumentar el valor. O sea, ¿cuántos fondos no entran en algo diciendo voy a doblar mínimo en 3 años? Y eso es lo que hay. Entonces, te reduce un poco las opciones que tienes. Digo de transición porque tampoco creo que esto sea sostenible en el muy largo plazo, porque nadie puede seguir doblando el valor de algo continuamente. Y algún día algo va a tener que cambiar y se va a tener que ajustar de otra manera. Pero ahora mismo estamos en esa situación. Repito, no es nueva porque hay otras industrias que están sufriendo exactamente lo mismo, pero hay que ser consciente de que ese es el mundo actual en la gestión deportiva. 100%. Tras trabajar en varios países, ¿qué errores estratégicos dirías que se repiten con mayor frecuencia en procesos de internacionalización? Mira, uno, lo que te comentaba del tema de la inversión, eso es clave, ¿no? Es decir, al final, si tú no estás dispuesto a tener claro un plan estratégico modificable, lo que decías, adaptable, pero que te va a costar bastante dinero, orgánicamente no vas a crecer.
¿no? Es decir, evidentemente, pues podemos hablar lo que hablábamos, diferencias culturales, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, aquí en España sales y tú dices NBA y probablemente casi todo el mundo sabe a lo que te refieres. Pues tú vete a cualquier persona en la India y dile que la NBA y nadie sabe lo que es. Pues eso es un proceso de inversión, ¿no? Lo que decíamos, plan estratégico, pero un tema de inversión a largo plazo. Eso es, para mí, esa es la clave, ¿no? Y luego, ser muy consciente de que el fracaso es real. O sea, eso tienes que estar preparado, ¿no? Y luego yo siempre hacía broma, ¿no?, con los americanos y les decía, si vamos como bienvenido Mr. Marshall, vamos a fallar. Porque sí, sois muy buenos haciendo esto, porque lleváis muchos años haciéndolo, pero lo lleváis haciendo con un mundo completamente distinto, ¿no? Es decir, no es lo mismo China que India que Brasil, ¿no? O Indonesia. Estamos hablando de los emerging markets por excelencia, países que están creciendo casi algunos exponencialmente. Indonesia, por ejemplo, un país con 120 millones de habitantes, vale, pero es que hacer negocios en Indonesia no es hacer negocios en Chicago, ¿no? Es decir, tu marca puede ser muy bueno, tu producto puede ser muy bueno, todo es muy bueno, pero ¿cómo vas a llegar realmente al core de allí, ¿no? Es decir, igual el deporte tuyo pues no es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, es que hay factores tan tontos como que el fútbol en India, lo más seguido es la Premier, pero era la Premier, no la Premier de ahora, que evidentemente todos sabemos que es una liga top, no, es la Premier de hace 30 años, cuando la Premier estaba casi peor que el calcio y que España. ¿Por qué? Pues porque han tenido tanta cultura y tanta influencia inglesa, claro, que todo el mundo es del Manchester, del Arsenal o del Newcastle. Bueno, pues eso es lo que hay que entender, esos factores culturales que tú no puedes luchar, entonces tienes que invertir mucho en tiempo y en dinero para impregnar tu marca y que pueda ser rentable. ¿Cuáles dirías que son los principales retos que surgen a la hora de operar en distintos mercados dentro de esta industria? Pues mira, hay retos de todos tipos, pero por ejemplo, te voy a poner uno que nos pasó a nosotros. Nosotros en 2019 hicimos el primer partido de la historia de NBA en India. Porque había uno de los dueños de un equipo es de Bombay y quería hacer un partido y tal. Bueno, es que una cosa tan fácil como puede ser, por ejemplo, encontrar un pabellón de baloncesto que tenga gradas y que tenga capacidad para no 10.000, 5.000 personas, pues no existía y lo tuvimos que crear de cero. Es decir, allí te pongo, ¿no? O sea, allí te pongo el ejemplo de lo más básico, como tiene retos en ese momento, ¿no? Luego, por ejemplo, pues en Latinoamérica hay un tema importante también cultural, ¿no? De cómo se percibe una marca, cómo se percibe pues una empresa de otro país, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, para una empresa española abrir mercado en México, donde no hay casi barrera cultural y el español está muy bien percibido, todo el mundo al final es o hijo de español o nieto de español, hay muchísimos pasaportes españoles, que una marca española en Brasil. No, es decir, la atracción de una marca portuguesa en Brasil es mucho mayor que la de una española en Brasil. Y al revés, pues todos estos mini gaps que tú vas teniendo son los que tienes que tener muy en cuenta, ¿no? O como una empresa americana es percibida en España, ¿no? Como vemos nosotros, por ejemplo, la cultura estadounidense versus cómo la ve China, ¿no? Que en China, pues por ejemplo, Nike cada vez que hace un lanzamiento de unas zapatillas se agotan en 1 hora y media. Diego. Bueno, yo creo que es una industria peculiar, ¿no? Porque el deporte está mucho más mezclado con la cultura local, ¿no? Pero en el fondo está sucediendo lo que en otros sectores industriales se ha producido con más tiempo, que es uno empieza con la exportación. La exportación, aquí no hablamos de un producto físico, pero es ese mercado que con poco esfuerzo puedes conseguir en otras áreas geográficas. Pasar de una empresa que exporta a una empresa multinacional, ahí hay un salto mucho más alto, mucho más grande, porque requiere cambio de mentalidades, entender que requieres incluso diversidad en tu equipo directivo, gente de distintas procedencias que entiendan bien los mercados, y eso supone una transformación en una organización. Entonces yo me imagino, sin conocimiento tan directo como el tuyo, que debe estar en cambio el sector, pero que todavía a algunos les debe crujir. 100%. Y además ha dicho una cosa muy importante, que ya no es solo la capacidad
de contratar talento local o talento que entienda y sea capaz, sino que cambia tu cultura de empresa. Porque de golpe tú tienes que en tu comité de dirección ya hay 5 culturas distintas y hay maneras distintas de trabajar, maneras distintas de verlo, jornadas laborales de otro nivel, lo que decías, ¿no? Pues nosotros en Europa tenemos muy claro que las vacaciones son vacaciones, que no, que ahora en España pues hay la legislación que no te pueden mandar WhatsApps a según qué hora. No, está muy bien y es la protección del empleado. Bueno, igual en China no existe. Y entonces, si tú tienes un comité de dirección en el que hay un noruego y hay un chino y un americano, ahí hay una fricción. Entonces es muy importante eso que dice Diego de ser capaz de el paso a multinacional, cómo lo engrasas para que realmente ese motor siga funcionando con las particularidades de cada uno, ¿no? ¿Dónde identificas actualmente oportunidades de crecimiento sostenido dentro del ecosistema deportivo? Bueno, y un poco lo que decíamos, ¿no? Yo creo que ahora el juego está cambiando un poco. Yo creo que sobre todo las marcas más potentes han visto claramente que con su mercado local no es suficiente, y entonces estás viendo la internacionalización, lo que decíamos, ¿no? La capacidad de salir fuera, y ahí es donde está la capacidad de crecimiento, ¿no? Tú tienes que pensar que al final el mercado del sports business en Estados Unidos, evidentemente salen nuevas propiedades cada tal, ¿no? Pero con toda la irrupción de Middle East en properties como Live Golf, en properties nuevas, ¿no? Como el PGA Tour de Dubái, el Pro Padel Tour que es en Qatar. Todas esas, allí tienes un gran margen de crecimiento porque al final es un actor nuevo que ha entrado, que no estaba, y está obligando a las otras marcas a tener que buscar recursos fuera para ser sustainable ya no te hablo de un largo plazo, te hablo de un medio plazo, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo la tecnología y los cambios en el comportamiento del consumidor, en el modelo de negocio? Pues a ver, la verdad es que yo creo que es que justo me ha gustado porque Diego y yo estamos hablando de cómo la IA se va a comportar, y la verdad es que yo creo que estamos expectantes, ¿no? Sí que es cierto que ves algunas virguerías, ¿no? Es decir, ves cosas que realmente van a cambiar, pues de una startup aquí que yo he estado trabajando con ellos aquí en Barcelona, que trabajan con el retorno de la inversión en patrocinio con inteligencia artificial. Pues ellos te dan datos tangibles de timings de televisión, de ratings, de visualizaciones al segundo, es decir, en casi tiempo real. Pues esto es un cambio en el mundo del patrocinio deportivo, porque al final nosotros estamos esperando audiencias, el informe al cabo de 2 o 3 meses, ¿no? Y luego pues calculabas, ¿no? Un poco allí y decías, bueno, en base a tus números y tal, ahora ya no. Ahora todo esto es así, ¿no? Y luego pues yo creo que como ejemplo de hay muchos, ¿no? Es decir, estamos todos expectantes a ver que realmente qué nuevas herramientas nos van a ayudar. Sobre todo creo que al final en la cuantificación es la clave, ¿no? Porque el mundo del deporte, aquí Diego, que sabe mucho, es difícil a veces cuantificar porque hay tanta emoción, hay tanta sentimiento fan, hay tanta tal, que muchas veces, pues si tú haces un patrocinio deportivo, no, es decir, ¿cuánto retorno he tenido? Pues depende, te diré, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que justamente la cualidad diferencial del deporte es lo que aquí tiene una influencia tremenda. Justamente el que haya cambio tecnológico y a las audiencias lleguemos de maneras nuevas y no sepamos cómo va a ser en el futuro, lo que lleva es a apostar por el contenido. Y no estamos hablando de nada nuevo, o sea, las Olimpiadas, ¿cuánto tienen? Más de 2000 años, ¿no? Pues es algo que está muy dentro del ADN del ser humano, ese aspecto de emoción es singular y la apuesta por eso está clara. ¿Cómo llegamos después a la audiencia? Bueno, se verá, la tecnología dirá mucho. ¿Cómo medimos? ¿Cómo optimizamos? Pues habrá muchísimo que tenga que decir. Pero fíjate que el fundamento se mantiene. Al final es esa actividad que impacta la emoción de las personas. 100%. Desde una perspectiva estratégica, ¿qué factores serán determinantes para identificar los actores que liderarán el sector en el medio plazo?
Buena pregunta. A ver, yo creo que un poco haciendo eco lo que decía Diego, ¿no? Yo creo que los actores han cambiado pura y exclusivamente, ¿no? En el mundo de lo que decíamos, fondos de inversión que están metiéndose en el deporte, han visto en el deporte un asset que, aparte del retorno, es aún, y es un poco crítico, pero profesionalizable. Es decir, al final yo creo que es muy optimizable y entonces al final con una buena ejecución el retorno es o puede ser muy alto. Entonces yo creo que todos estos actores de lo que decíamos, tanto dinero de Estados Unidos que está saliendo hacia afuera, ¿no? Como de Middle East, hay muchas empresas, ¿no? Pues Elevate, Legends, que están trabajando muy bien justamente en ese sector, ¿no? Es decir, en el sector de la externalización del core business de antes, ¿no? Como fondo de inversión. Es decir, pues al final todo eso no había pasado nunca. Es decir, antes el campo de fútbol de el equipo X, el presidente pues decidía casi lo que valía el bocadillo, ¿no? Y ahora ya hemos visto que no. O sea, ahora los assets deportivos, que son superconstrucciones billonarias, están gestionados por fondos de inversión que optimizan ese resultado a cambio de casi que yo te dé el dinero, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la gran tendencia, un poco lo que decía Diego, de cambio de cómo estos fondos, que muchos se han creado para el deporte y muchos no estaban ni en el deporte, han visto en eso la capitalización económica de assets que no existían antes o que estaban no tan profesionalizados, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido sí que hay que aprender mucho de lo que decíamos de Estados Unidos, ¿no? De ellos son muy profesionales en ese sentido y aquí pues estamos creciendo hacia ese sentido. Sí, yo creo que hay una confluencia de dos cosas que es fundamental, ¿no? Y las mencionadas. Está entrando mucho capital, pero muchísimo, y con actores nuevos, o sea, tanto la cantidad como la cualidad de los inversores, y por otro lado la profesionalización de la gestión. Entonces esto produce cambios asegurados en el resultado, y de momento yo diría desde fuera que es una búsqueda de incremento del valor, parecido, como os decía antes, parecido a lo que pasa cuando entran los fondos en otros sectores, pero esto va a suponer cambios. Ya para ir cerrando, nos queda un minutito. ¿Qué recomendación le daríais a una organización que quiera posicionarse con éxito en la industria en los próximos años? Pues que tenga muchísima capacidad de adaptabilidad, que tenga un plan estratégico muy claro y que sobre todo lo tenga dispuesto a cambiarlo 2000 veces si quiere tener éxito, porque esa es la manera, ¿no? Y eso, así se lo digo a mis clientes siempre, le digo, vamos a hacer un plan y lo vamos a cambiar 2000 veces y te va a costar mucho dinero si lo ves a corto plazo. Si lo ves a largo plazo, normalmente casi siempre es rentable. Diego. Yo apostaría, desde el punto de vista de cómo enfocar la estrategia, análisis de casos de éxito y de fracaso. Están teniendo lugar muchos cambios, es importante ver qué está pasando, a quién le funciona y a quién no. Y, como siempre, apuesta por talento. Esa actividad nueva, seguramente no tienes el conocimiento dentro de la casa necesario, hay que salir fuera y buscar talento, sea por contratación, sea con profesionales externos, pero eso va a ser clave también en los próximos años. Pues Marc, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Diego, tú y yo nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.